Baruch atah Yahweh Eloheinu melech haolam, asher bachar banu mikol amim benatan lanu et torato, Baruch atah Yahweh noten haTorah, beshem Yeshua HaMashiach. Bendito eres tú, Yahweh, nuestro Elohim, Rey del universo, que nos apartas de entre todos los pueblos para darnos Torah. En el nombre bendito de Yeshua HaMashiach. Gracias, Padre eterno. Bendito seas, dador de la Torah. Recibimos el consejo y la enseñanza, Padre eterno. Amén y amén. Tomen asiento aquí. Estamos estudiando, una serie también de temas acerca del Shabbat y del tiempo de Shabbat Kodesh. El tema de hoy se titula Una señal eterna. Una señal eterna. Y vamos a estar en el capítulo 31 de Éxodo, versículo 12 en adelante. ¿Sí? Éxodo capítulo 31, Shemot 31, verso 12. Dice: habló además Yahweh a Moshe diciendo: tú hablarás a los hijos de Israel diciendo: en verdad, vosotros guardaréis mis Shabbatot, porque es señal entre mí y vosotros por vuestras generaciones, para que sepáis que yo soy Yahweh que os santifico. Así que guardaréis el Shabbat, porque santo quiere decir sagrado, separado es a ustedes. El que lo profanare, de cierto morirá, porque cualquiera que hiciere obra alguna en él, aquella persona será cortada del medio de su pueblo. 6 días se trabajará, mas el día séptimo es Shabbat, consagrado a Yahweh. Cualquiera que trabaje en el Shabbat, ciertamente morirá. Guardarán pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto perpetuo. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó y reposó. Palabra del Eterno. Como bien leemos en la palabra, la importancia, el valor del Shabbat, de entender que es un precepto que a su vez contiene, ya hemos explicado, muchos otros preceptos. Lo más importante es que entendamos a qué tipo de Shabbat se refiere la Biblia. La expresión Shabbat, Shin Bet Tav, ciertamente significa reposo. Tiene que ver con esa culminación del trabajo y el descanso. Pero dice la Escritura, el Pasuk 15, puntualmente de Éxodo 31, Sheshet Yamin Yaase Melachá Ubayom Hashvi Shabbat Shabbatom, 2 veces Shabbat, Shabbat Shabbatom, Kodesh la Yahweh, Kol haose melachá beyom Shabbat, Mot Yumat. 6 días se hará la obra, mas el día séptimo es Shabbat, es reposo. Shabbat de reposo, se puede traducir Shabbat Shabbatom, consagrado a Yahweh. Cualquiera que hiciere obra en el Shabbat, Mot Yumat, ciertamente morirá. Entendemos que hay 2 clases de descanso. Y el texto del verso 15, para entender la señal eterna, es que primero tenemos que entender lo visible. No podemos hablar de cosas invisibles y de una profundidad, de cosas inaccesibles, si no entendemos lo primero, lo que está a nuestro alcance. Existen 2 clases de descanso. La primera clase de descanso es el descanso que tenemos del cansancio. ¿Sí? ¿Cuántos se cansan? Yo me canso también. Todos nos cansamos. Es la oportunidad, ese descanso, es la oportunidad que nos da de recargar pilas, ¿sí? Las baterías, como decimos, para poder luego seguir trabajando. Descansamos, tomamos nuevas fuerzas y luego seguimos trabajando, ¿sí? ¿Por qué? Porque no hay ninguna persona, ¿sí?, que pueda trabajar indefinidamente
Todo el mundo necesita un descanso. ¿Qué quiere decir? Que todo el mundo se cansa. Todos nos cansamos, necesitamos un descanso. Entonces el primer tipo de descanso es ese. Pero la segunda clase de descanso que nos conecta con la Torá es la que llega con el final de un proyecto. ¿Cuántos me siguen? Todo lo que emprendemos y que hacemos, trabajamos, ¿verdad? Nos esforzamos, pero ¿qué es lo que más queremos? Ver la obra realizada. ¿A quién le gusta empezar las cosas y dejarlas por la mitad? ¿Tiene algún tipo de satisfacción la persona que empieza algo y no lo termina? No hay ninguna satisfacción. La persona que se satisface por dejar las cosas a la mitad o a medio terminar, la persona digamos, no tiene en realidad un verdadero sentido de las cosas. ¿Sí? Entonces, cuando acabamos un proyecto, entendemos que hay un descanso. Por ejemplo, cuando nosotros estamos construyendo una casa, ponemos los ladrillos, los bloques, ¿verdad? El revoque, bla, 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 la pintura, vamos terminándolo. Pero cuando la casa está terminada, ahí sentimos esa verdadera satisfacción. El que cocina, el que le gusta cocinar, está haciendo un pastel, lo está horneando, ¿sí? Lo decora, todo, pero no lo deja crudo. Ni tampoco se lo va a comer crudo, ¿verdad? Sino que elabora, trabaja. ¿Y cuál es la verdadera realización, la satisfacción? Cuando está terminada la cocina, la comida, ¿verdad? Entonces la disfruta. Y eso es un tipo de descanso que la Torá nos habla. Eso es lo que nos conecta con esta señal eterna que el Todopoderoso dio al pueblo de Israel. Amén. Una persona que le gusta pintar, ¿sí? Pintar, hacer cuadros. Baruch Hashem, aquí tenemos talentos también, ¿sí? Que enviaron cuadros, bendito es el Eterno, ¿sí? Empiezan a pintar, pero al principio parece como que los colores mezclados, ¿sí? Todavía no tiene una definición, pero la persona cuando termina, le da el último toque, dice, ya está, terminé, y se siente, lo observa y lo mira y dice, Baruch Hashem, terminé la obra. Esa satisfacción, ese descanso es el segundo que estamos tratando. Amén. Misión cumplida, como decimos, se terminó, listo, llegó el momento de descansar y ahora disfrutar de los frutos de nuestra labor. Sheshet yamin ya'aseh melajá. 6 días puedes hacer melajá. Ubayom shevi Shabbat Shabbaton Kodesh la Yahweh. Ese séptimo día, quiere decir la Torá en Éxodo 31, que nosotros disfrutamos de los frutos de nuestra labor, de nuestro esfuerzo. 6 días trabajarás y harás, dice, Kol Aosé, toda tu labor, Kol Aosé melajá. No dice parte de la melajá, toda la melajá. ¿Dice así? Entonces la Torá nos enseña que cuando llega el Shabbat, aunque estemos a mitad de un proyecto, tenemos que considerarlo como un trabajo completo. Eso es lo que nos enseña la Torá. Aunque estamos trabajando y haciendo cosas y quizá decimos corriendo, ahora el Shabbat, pero no terminamos, nos quedó pendiente, tenemos que pensar y entender como que la obra se completó. Si realmente podemos tener ese equilibrio de separar las cosas, vamos a poder tener el verdadero descanso del Shabbat. Pero muchas veces la persona no se desconecta del mundo. La persona sigue conectada con el mundo y las preocupaciones. Y es más, no acabó el Shabbat y ya está pensando lo que va a hacer. Quiere decir la Torá que esa persona no está verdaderamente disfrutando el Shabbat. En otras palabras, Ajim, en Shabbat tenemos que imaginarnos sintiendo el descanso, sintiendo la satisfacción que llega con la finalización de un trabajo bien hecho. Bien hecho. No es una interrupción. El Shabbat no es una interrupción del trabajo. Es decir, que vengo corriendo, ¿sí? Trabajando, haciendo todas mis actividades, llegó el Shabbat, espero que termine, miro la hora, listo, ya termino, y sigo corriendo. Eso no es el Shabbat. El Shabbat no es una interrupción del trabajo. ¿Sí? Les digo esto porque muchas veces el ser humano tiene conceptos erróneos. Entonces, en cierto sentido, eso es lo que hizo Yahweh cuando el mundo tenía apenas 6 días. El mundo tenía 6 días de vida. Y eso es lo que hizo el Kadosh Baruj Hu.
¿Sí? Él contempló la creación, vio que estaba completa, estaba Shalem. ¿Y qué pasó? Se completó, ¿no? El más grande proyecto de construcción que jamás se hizo. El proyecto más grande que existió en toda la historia, Shamain Uvaretz, los cielos y la tierra. Toda la existencia fue dada, pero una de las cosas que tenemos que entender es que todo fue hecho por su palabra. Ahora, en cierto sentido, es lo que hizo Yahweh. Pero ahora nuestro descanso en Shabbat, y todo esto lo tenemos que entender por qué es señal. ¿Y por qué él dice, Beshanru et Bnei Israel et Shabbat? Guardarán los hijos de Israel el Shabbat. Ot Iv, es señal, dice la Torah. Pero es Berit Olam también. Es una alianza que tiene que ver con nuestra Sagrada Torah. Entonces, ¿cómo conmemoramos? Conmemoramos aquel descanso, el descanso divino. Y esa es la diferencia esencial, Ajim, que existe entre nuestro Shabbat y el concepto secular de, entre comillas, un día de descanso más. Como muchas veces los creyentes, me animo a decir creyentes, los creyentes tienen ese concepto. Un día de descanso. No un Shabbat, un día de descanso. Es una idea secular de un día de descanso como una interrupción para lo que ellos en realidad están ocupados. A ver si me están entendiendo, Jim. La persona está realmente ocupada en las cosas seculares, en hacer tratos, en finanzas, en estudios, en muchas cosas. Pero dice, bueno, sí, tengo que realmente abstenerme de trabajar, no lo voy a hacer. Y ya dice, bueno, a ver, termina y sigo con lo mío. En realidad, ¿dónde está su corazón? Está en la melajá. No está en el Shabbat, no está anhelando el Shabbat. Entonces lo ve como tiene un concepto secular. Entonces esa idea es para que uno pueda regresar a la semana revitalizado, descansado, pero solamente con una interrupción de su trabajo. Es como el primer concepto de descanso. Se sentó un rato, descansó, tomó nuevas fuerzas, se vuelve a parar y sigue trabajando. Pero por el contrario, Shabbat Kodesh no consiste únicamente en apretar ese botón que dice pausa a las actividades por 24 horas y luego sacarle la pausa y dejarlo que siga corriendo. No es eso. No se trata de eso. Es la creación de una sensación de que en nuestra vida está todo completo. Por eso decíamos Shalem, todo está completo. No queda nada por hacer, salvo sentarse cómodamente a disfrutar de los frutos de nuestra labor y del estudio de la Torá y apegarnos más al Creador. La persona cuando trabaja aún en Shabbat Kodesh, escuchen muy bien, cuando la persona trabaja aún en Shabbat Kodesh, está dando testimonio de que no le alcanza lo que hace. Esto quiere decir que está incompleto su trabajo y que realmente la persona jamás va a alcanzar esa plenitud. Es incompleto. Por eso tiene que trabajar el séptimo día. ¿Sí? Trabaja el séptimo día también y entonces no puede entender lo que es descansar. Es más importante trabajar. No puede entender lo que es darle lugar a Yahweh primero. En otras palabras, nos dice la Sagrada Torá, es un Eved. ¿Qué es un Eved? Es un esclavo. Dice la Torá que la persona que no guarda Shabbat es un esclavo. No es libre. Versículos 16 y 17 de Éxodo 31. Veshamdru bnei Israel et Shabbat, la'asot et Shabbat ledotam berit olam. Guardarán, dice, observarán, pondrán por obra, pues el Shabbat los hijos de Israel, celebrándolo por sus generaciones, por pacto, ¿qué dice? Perpetuo. Miren lo que dice. Veniu ben bnei Israel ot iv leolam, ki shesh yamin asa Yahweh et hashamayim bet haaretz, ubayom shvi Shabbat bainafash. Es señal para siempre, dice, entre mí y los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque 6 días, dice el verso 17, hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el séptimo día cesó
vainafash, y reposó. Entonces el concepto del Shabbat está íntimamente ligado al concepto del descanso de nuestro Padre, el descanso divino. ¿Sí? Después de la creación, ¿qué dice la Escritura? Cesó y reposó. ¿Dice así el verso 17? ¿Sí? En el séptimo día cesó y reposó. ¿Quién cesó y reposó? ¿Moisés? No, el creador de toda la existencia. Entonces es importante, amados ajín, que antes de poder entender el Shabbat, debemos primeramente entender el significado del descanso divino. Pero esto en sí muchas veces crea dificultades, crea problemas en la persona. El descanso divino. ¿A qué se refiere la Torá? A Kedoshá. Cuando nos dice que Yahweh descansó, ¿podemos llegar a pensar que Yahweh estaba cansado? ¿Yahweh se cansó? ¿Fue la creación una tarea tan ardua? ¿Podríamos llegar a pensar que la Torá es tan ingenua que nos dice que Yahweh, ¿sí?, como en términos humanos, tuvo que descansar? ¿De verdad supone que el Kadosh Baruj Hu necesitó un descanso después de 6 días de arduo trabajo, como cualquier otro obrero? La misma Biblia nos da testimonio en Isaías 40, versículo 28, y Yeshayá 40, 28, por supuesto que no. Dice, ¿acaso no sabes, no has oído? Yahweh, el Elohim eterno, el creador de todos los confines de la tierra, no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Entonces, ¿se cansa el Eterno? No. Porque la Escritura dice, la Torá, y descansó, cesó y reposó. ¿Realmente hizo menujá? La Torá nos enseña que el Shabbat Kodesh es una señal eterna, ya que descansó en otro sentido, no en el sentido que pensamos nosotros, que estaba muy, como las personas los ajín que danzan, ¿verdad? Están saltando, danzando y luego están un poco de agua, un poco de aire, porque no pueden ni respirar, ¿verdad? Se cansan. Pero no habla el concepto de ese cansancio la Torá. Él descansó cuando cesó de crear, cuando él ya no interfería con su mundo. El ejemplo que dimos del cuadro, ¿no? El cuadro, la casa, el platillo de comida. ¿Cuándo realmente se sentó a la mesa y descansó? ¿Cuándo terminó? Pero no dice que se sentó porque se cansó, o que reposó porque se cansó, sino que descansó cuando cesó de crear, cuando él ya no interfería con ese mundo. Y esto nos adentra a nosotros en la definición que la Torá tiene sobre el descanso del Shabbat. Hay una de las mitzvot de la Torá, del Shabbat Kodesh, y esto de la señal eterna es muy importante, porque dice uno de los preceptos de la Torá, dice la Escritura que hay una mitzvah que se llama menujá. ¿Y qué es la menujá? Es esto que estamos explicando, el verdadero descanso del Shabbat. Nosotros no hacemos menujá en la semana, porque ese precepto, aunque nosotros nos tomemos el día, ¿verdad? Dice, hoy me voy a tomar el día, hoy no voy a ir a trabajar. Eso no es menujá, porque eso no está en el séptimo día. La menujá solo se aplica en el séptimo día. Y es un precepto. ¿Cómo profanamos menujá? Cuando la persona sale a trabajar. Cuando la persona no deja de pensar como un esclavo. Entonces vamos entendiendo. Descansamos en el Shabbat cuando ya no interferimos en el mundo. Entonces de esta manera estamos imitando el descanso de nuestro Padre en el Shabbat. Cuando Él dejó de interferir en esa creación,
De la misma manera nosotros ya no estamos conectados. Durante los 6 días de la creación, Yahweh, bendito sea su nombre, impuso su poder sobre el universo, modificándolo activamente, haciendo, moviendo, etcétera, etcétera. Pero en el Shabbat Kodesh, Él descansó al dejar de imponer esa acción. ¿Por qué imitamos al Eterno en Shabbat? ¿Por qué usamos ese término? Imitamos al Eterno en Shabbat. Porque en realidad, permítame explicarle, estamos renunciando al no trabajar, estamos renunciando a nuestro dominio sobre el mundo. ¿Cómo es eso de dominio? Claro, cuando la persona sale a trabajar, muchas veces decimos que sale a pelearla, ¿sí o no? Sale a lucharla, sale a pelearla, sale a tratar de salir adelante, de ganar el sustento, de esforzarse, y todo eso es interferir en el mundo. Todo eso es ir detrás de un objetivo y requiere un esfuerzo. Entonces es un acto que muestra cómo el ser humano se mete en el mundo, gracias a su inteligencia, gracias a la habilidad. Algunas personas son contratadas en grandes empresas debido a su gran habilidad, su inteligencia, sus logros alcanzados, sus títulos, como usted le quiera llamar. Pero de una u otra manera, todos se esfuerzan e interfieren en el mundo. En Shabbat Kodesh no podemos hacer eso. Entonces ahora vamos teniendo una definición más clara de lo que es la menujá, el descanso. El descanso en el sentido en que el Shabbat lo establece, no en el que el ser humano alcance a comprender, sino en lo que la Torá nos dice. No es el Shabbat a mi manera, no es el Shabbat según yo lo entiendo, no. La Torá nos da requisitos y preceptos de cómo observarlo. Entonces, no se interfiere, no se ejerce un dominio. Es un estado de paz entre el hombre y la naturaleza. Hoy leíamos también las porciones que decía, ni tampoco se te ocurra arar en Shabbat, dice Deuteronomio. Tampoco salgas, no, bueno, pero no estoy en casa, voy a salir un rato al campo. Y ya como se desconectó, entonces ya en el campo se pone a trabajar. Ya tiene algo que hacer, está aburrido. Entonces de esa manera, la persona tiene que saber que hay preceptos. Que descanses, pero que también la naturaleza descanse. Entonces todo esto nos da una visión más profunda sobre cómo el Shabbat nos hace recordar también Yetziat Mitzrayim, la salida de Egipto, el éxodo, ¿verdad? ¿Por qué? Porque Shabbat es sinónimo de Herut, de libertad. ¿Sí? El Shabbat es libertad. Por eso la Torá pone como a Eved, como a esclavo, la persona que no tiene las facultades de poder observar el Shabbat. ¿Sí? Es que muchas veces se toman preceptos desde conceptos seculares. ¿Cómo es eso? ¿Sí? Por ejemplo, la circuncisión. La persona, si realmente no se convirtió, está operada, no está circuncidada. Porque eso no es una circuncisión, es una cirugía, nada más. Lo mismo pasa el Shabbat. La persona dejó de trabajar, entonces fue una interrupción de su trabajo, porque en realidad su corazón está en el trabajo, no está en guardar los mandamientos. ¿Cuántos me están siguiendo, Jim? Amén. Baruch Hashem. Entonces, durante toda la semana, el hombre carece de cierta libertad. Todos carecemos de cierta libertad, ¿no? ¿Por qué? Porque estamos limitados por el mundo material, ¿sí? Y muchas veces las presiones que ejerce el mundo, de que hay que salir a trabajar, de que hay que pagar las cuentas, de que la salud, de que el hospital, de que el estudio, que los chicos, que bla, 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 que no me alcanza para el pasaje y que tengo que separar, etcétera, etcétera. Las presiones. Entonces se puede mostrar su dominio sobre la naturaleza al tomar el pan de la tierra. ¿Por qué decimos eso? Porque está escrito en Bereshit, en Génesis capítulo 3, versículo 19, y esto es una consecuencia:
con el sudor de tu frente, de tu rostro, comerás el pan, se le dijo al hombre. ¿Cuántos se acuerdan? Entonces, de esta manera podemos ver el dominio, ¿no?, sobre la naturaleza para poder tomar el pan de la tierra. Sin embargo, esto también es parte de la maldición que aparece en Bereshit. Entonces, el acto del hombre para imponer su soberanía sobre la naturaleza lo hace un esclavo de ella. ¿Cuántos me están entendiendo? O sea, se convierte en un esclavo. Aunque diga, yo no quiero ser esclavo, es un esclavo. Es un dependiente. El hombre se libera de su esclavitud durante el Shabbat, pero después vuelve a ser esclavo. Es que utilizo esta palabra y muchos abren los ojos y dicen, wow, yo no sabía que era esclavo, yo pensé que era libre. Bueno, tal vez seas libre de ciertas cosas, pero a la final somos esclavos en este mundo que vivimos. Y esto se conecta con la idea que estamos compartiendo de la señal eterna, el Shabbat Kodesh. ¿A qué nos referimos cuando leemos señal eterna? De algo que nos conecta con lo inaccesible, con un mundo desconocido, espiritual. Cada vez que nos unimos al cumplimiento de las mitzvot de Shabbat Kodesh, lo hacemos conscientes de esa gran esperanza para nosotros. Y cada vez que termina Shabbat, a mí me gusta decirlo, siempre que está terminando Shabbat, que vamos a entregar Shabbat, tenemos esa esperanza, que vendrá un Shabbat donde no habrá conclusión. Un Shabbat que será con nuestro Mashiach. Y eso es lo que profetiza la Biblia. Hay una profecía bíblica que se llama la era mesiánica. Y eso se va a cumplir. Por eso es que se le llama, a la era mesiánica, se le llama Yom Shekulo Shabbat. ¿Qué significa Yom Shekulo Shabbat? El día en que todo será Shabbat. ¿Sí? Ese día va a ser todo Shabbat. Y es la era mesiánica. Por eso la Escritura dice que es una señal eterna. Somos conscientes, tenemos la tikvá, tenemos la esperanza de esa era mesiánica. Y está profetizada en la Biblia. Dice la Escritura que va a seguir una época de armonía universal. Será una época en la que el hombre aprenderá a vivir en paz, tanto con sus semejantes como con la naturaleza misma. Yom Shekulo Shabbat. Profetiza Miqueas 4:4. Mijá, Anabí, el profeta Miqueas, en el capítulo 4, verso 4 dice, y se sentará cada uno bajo su vid y debajo de su higuera, y no habrá quien los amedrente. Eso es una profecía para la era mesiánica. Es la era cuando todo será Shabbat. Se va a marcar el final de toda guerra. Isaías habla mucho de eso también, en los últimos capítulos. Se va a marcar el final a toda guerra, a toda injusticia, a toda explotación, a toda esclavitud. Y eso es lo que nos conecta con la señal eterna. Entonces, ¿por qué entendemos que el Shabbat Kodesh, dice la Torah, que es señal eterna? Porque justamente las palabras lo dicen. Nos conecta con lo eterno, no con lo pasajero nomás. Con ese mundo inaccesible, al cual hoy en día no podemos llegar. Me refiero a lo espiritual, a lo que ha de acontecer sobre la existencia misma en un tiempo futuro. ¿Alguien puede hablar con toda seguridad de cosas futuras? No tenemos ese acceso. Nosotros fuimos creados para vivir solamente el tiempo presente. Ni tampoco podemos vivir el pasado. Tan solamente existe un verbo que es recordar, pero no podemos vivir el pasado. Entonces, en definitiva, celébrenlo por sus generaciones, porque es pacto perpetuo, dice el verso 16, Éxodo 31. Señal es para siempre entre mí y los hijos de Israel.
Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, y en el 7º día cesó y reposó. Es la primera de todas las fiestas, la señal eterna. Levítico capítulo 23. Acompáñeme. ¿Cómo hacer lo que el Eterno quiere? Bueno, conociendo sus mandamientos. Verso 23:3, perdón. 6 días se trabajará, mas el 7º día será de reposo, será Shabbat. Santa convocación, ningún trabajo haréis. Shabbat es de Yahweh en donde quiera que habitéis. ¿Por qué dice esto? Porque el Shabbat no es algo de Israel. Quiere decir que nos anticipa Levítico a la diáspora, a la dispersión del pueblo de Israel. Y donde quiera que te encuentres vas a observar el Shabbat. Pero desde allí te recogeré, dice Deuteronomio. Y en el tiempo de la era mesiánica, cuando regrese Yahshua, todo será Shabbat. Entonces dijo alguien por ahí, ¿es una especie de ensayo? Sí, es un ensayo. El Shabbat ensayamos lo eterno. Solamente ese día nos conectamos con lo eterno. Por eso lo tenemos como señal primera, el Shabbat. Amén. Cuando la persona, para ir terminando, cuando la persona va estudiando más preceptos de la Torá, como siempre lo decimos, ¿no? Un mandamiento te lleva a otro, y a otro, y a otro. Pero el verdadero compromiso te va a llevar a entender mejor y a observar de una manera mejor el descanso del Shabbat. Los que nos toca trabajar en Shabbat, y no me refiero al trabajo secular, sino al trabajo de, ustedes saben, aquí estamos transmitiendo, estamos con equipos, con cámaras, con cables, con computadoras, de hacer esa fuerza para que muchos otros también alcancen el precepto, tiene ciertamente recompensa. Y eso es lo que realmente en este tiempo se hace el llamado a muchos. A que así de la manera como están conectándose y recibiendo ese material, esa enseñanza, también uno pueda dar. ¿Sí? ¿Por qué? Porque yo, en el caso mío, yo estoy dando de lo que yo recibí. Yo no les puedo dar a ustedes de lo que no tengo. ¿Sí o no? ¿Puedo darle algo que no tengo? No, no puedo darles algo que no tengo. Entonces, yo estoy tratando de esforzarme para darles a ustedes lo que tengo, lo que alcancé. Lo mismo tienen que hacer ustedes. Tienen que dar lo que alcanzan. Si ustedes no dan nada, signo igual, no alcanzaron nada. Es 1 más 1, 2. Es muy sencilla la cuenta. El que no da nada, no alcanzó nada en la vida. Y está el otro, el que no da nada y dice que alcanzó, símbolo igual, es un egoísta, porque solamente piensa en él. No piensa en la necesidad de los demás. No piensa, no ayuda a que otros alcancen el precepto del Shabbat. Usted nunca me va a escuchar a mí decir, no guardes el Shabbat. El Shabbat te hace mal, te va a hacer mal, el Shabbat no es para ti. Tienes que salir a trabajar, estás joven, tienes que hacer otras cosas, el Shabbat es para los viejos. No, jamás va a escuchar eso usted. Por el contrario, el Shabbat es algo que nos conecta con nuestro Hacedor. Y nos conecta con lo eterno. Por eso decíamos, cuando llegue Besrat Hashem Yitbaraj, Yom Shekulot Shabbat, el día en que todo será como el Shabbat, entonces ahí realmente vamos a descansar. Ahí sí vamos a tener nuestro verdadero descanso y nuestra recompensa. Amén. Póngase de pie y vamos a darle gracias a nuestro Padre por el estudio y por la reflexión en su palabra, y que juntos sigamos esforzándonos para alcanzar más preceptos y de esta manera poder formarnos más en el plan de nuestro Padre. Ribono Shel Olam, amo del universo, te agradezco por estas palabras que nos has entregado. Beshanru Bene Israel et Shabbat, que los hijos de Israel guarden el Shabbat, de generación en generación.
Padre, gracias por esa señal eterna que tú nos has entregado. Gracias porque poco a poco vamos entendiendo la profundidad de cómo tenemos que entender el concepto del descanso. En el nombre de Yeshua, HaMashiach, te pido por todos aquellos que están privados de esta verdadera libertad, que tú los ayudes y que en el nombre de Yeshua, Abacadosh, puedan ellos realmente tomar la mejor decisión. Beshen Yeshua, HaMashiach, Toda Rabaleja. Amén y amén.